Hubo un tiempo en que la humanidad, en lo más profundo de su ser, reconocía su verdadera esencia divina manifestada en forma humana. Sabía que la mente no era meramente un fugaz pensamiento, sino una fuerza intrínseca y poderosa, capaz de mover la materia y, con ello, reconfigurar la mismísima realidad. Este conocimiento ancestral, sin embargo, fue celosamente sellado, ferozmente perseguido y astutamente ocultado durante siglos. Los templos lo custodiaron en sus complejos símbolos, los alquimistas lo cifraron en intrincados códigos, y aquellos que osaron revelarlo fueron silenciados sin piedad. Hoy a esta disciplina la llamamos metafísica, pero para los sabios de la antigüedad era conocida como la innegable ciencia del espíritu. Y aunque intentaron aniquilarla, la verdad, como una llama inextinguible, sobrevivió, aguardando pacientemente el momento propicio en que una nueva generación despertara a su poder innato. Si estás escuchando estas palabras ahora, no es, en absoluto, una mera coincidencia. Tu alma ha respondido a un llamado profundo, una resonancia ancestral. Has sido guiado hacia este mensaje porque, en lo más íntimo de tu ser, estás listo para recordar y reclamar quién eres verdaderamente. Las 10 claves que descubrirás en este viaje no son meras teorías. Son herramientas de poder vivas que transformarán radicalmente la forma en que percibes la vida, la energía y tu auténtico propósito, revelando el poder que ha dormido en tu interior y permitiéndole finalmente despertar. Capítulo 1. La mente creadora. El todo es mental. Lo que estás a punto de asimilar tiene el potencial de redefinir para siempre tu comprensión de la realidad y del universo. Desde el instante en que abriste tus ojos a este mundo, se te instruyó que todo lo existente residía fuera de ti. Las majestuosas montañas, las bulliciosas ciudades, las innumerables estrellas en el firmamento. Se te hizo creer que eras un simple observador, una entidad separada y a menudo insignificante, dentro de un universo ajeno e indiferente. Sin embargo, los antiguos sabios custodiaban una verdad fundamental, una gema de sabiduría que fue deliberadamente borrada de la historia oficial. Y esa verdad es que el universo no está fuera de ti. De hecho, el universo entero reside dentro de tu propia mente. Todo lo que observas, cada experiencia que atraviesas, surge inicialmente como un pensamiento, como una chispa en el vasto lienzo de tu conciencia. Aquello que denominas realidad no es más que un fiel reflejo de tu mundo interior, una proyección mental sostenida y tejida por la urdimbre de tu atención y la fuerza inquebrantable de tu creencia. Hace milenios, en los sagrados templos de Egipto y en las enigmáticas escuelas herméticas de Alejandría, los iniciados repetían con fervor una máxima sagrada que resonaba en sus almas. El todo es mente, el universo es mental. Esta frase, que parecía grabada en las propias paredes del tiempo, no era en absoluto una metáfora poética o un dicho místico. Era una ley cósmica literal y fundamental. Los discípulos del legendario Hermes Trismegisto comprendían con una claridad asombrosa que detrás de cada átomo, detrás de cada forma y de cada movimiento en el cosmos, late una inteligencia pensante, una conciencia que imagina, y que esa misma fuerza creadora, esa chispa divina, vive y respira dentro de ti. No eres, por ende, un mero accidente biológico flotando a la deriva en el vacío infinito. Eres, en esencia, una chispa viva de la mente universal, una extensión palpitante de esa conciencia omnipotente que sostiene y teje la trama de los mundos. Imagina por un instante que la realidad, en su totalidad, es un vasto y profundo océano mental. Tus pensamientos son las olas que, con su danza incesante, surgen y se disipan en su superficie. Cada idea que albergas, cada emoción que alimentas con tu energía, genera una vibración específica en ese océano inmenso. Y esas vibraciones, con una precisión matemática, se transforman en las circunstancias tangibles de tu vida. Nada de lo que te acontece sucede al azar. Lo que comúnmente llamas destino no es más que la consecuencia directa de los pensamientos dominantes que resuenan y vibran constantemente dentro de ti.
Por esta razón, los antiguos maestros enseñaban con insistencia que aquel que logra dominar su propia mente, domina con ello su mundo entero. Mientras el hombre común lucha incansablemente contra los efectos visibles de su realidad, el iniciado, con sabiduría, trabaja directamente en la causa invisible, su propio estado de conciencia. La ciencia moderna, en su incansable búsqueda por desentrañar los misterios de la materia en su nivel más fundamental, ha terminado por corroborar con evidencia empírica lo mismo que los sabios herméticos ya conocían intuitivamente. Los experimentos en el campo de la física cuántica han demostrado sin lugar a dudas que el observador altera intrínsecamente lo observado y que la realidad subatómica no existe en una forma definida y estática hasta que la mente consciente la percibe y la dota de significado. Esto implica, con una claridad contundente, que tu conciencia participa activamente, con un papel protagonista, en la construcción y manifestación del universo que experimentas. Tú no solo eres un espectador pasivo que ve el mundo, tú lo estás co-creando en el mismo instante en que lo observas. La frontera que parece separar el pensamiento de la materia es, en verdad, una elaborada ilusión. Aquello que piensas con una intensidad y un enfoque suficientes se cristaliza y se convierte en forma. Aquello en lo que crees de manera profunda e inquebrantable, inevitablemente se manifiesta en tu realidad. Durante siglos, esta verdad fundamental fue prohibida y oculta con gran diligencia. Los guardianes del poder, los que deseaban mantener el control, sabían perfectamente que un ser humano consciente de su inmenso poder creador es, por naturaleza, imposible de manipular o dominar. Por ello, recurrieron a la quema de libros sagrados, a la persecución implacable de los gnósticos y a la transformación de la sabiduría pura en un dogma rígido y limitante. Te inculcaron la idea de que Dios está distante, que el cielo se encuentra en un lugar inaccesible arriba, y que tú eres un ser pequeño, frágil y sin poder. Pero la verdadera divinidad, la chispa creadora, no habita en templos de piedra ni en escrituras polvorientas. Habita, de manera inmanente, en tu propia mente. Cada pensamiento que surge en ti es una chispa, una manifestación de esa inteligencia infinita. Cada emoción que sientes es energía pura modelando la sustancia primordial del universo. Y aunque te enseñaron a buscar todas las respuestas en el exterior, la llave maestra para todo lo que anhelas ha residido, todo este tiempo, dentro de ti. Considera tu mente como un jardín sagrado, un santuario interior donde tus ideas son las semillas. Algunas de estas semillas germinarán para florecer en belleza y armonía, mientras que otras, si no son elegidas sabiamente, se convertirán en sombras y limitaciones. Si siembras pensamientos de miedo y ansiedad, cosecharás más miedo y más limitaciones. Si, por el contrario, siembras pensamientos de amor y gratitud, cosecharás abundancia y profunda armonía. Esta ley es inquebrantable y opera con una precisión exacta en todos los niveles de tu ser. Por eso, los grandes maestros no intentaban, en primer lugar, cambiar el mundo externo. Su enfoque estaba en transformar y elevar su propia vibración interna. Sabían con certeza que el universo exterior es un espejo fiel e implacable de tu universo interior. Cuando logras comprender esta profunda verdad, dejas de ser una víctima pasiva de las circunstancias y te conviertes, con plena conciencia, en el arquitecto y maestro de tu propia realidad. Tu realidad no se te impone, más bien responde directamente a la frecuencia que tú mismo emites. Tu mente no se limita a las fronteras físicas de tu cerebro. Es una vasta e ilimitada red de energía, un campo invisible que se extiende mucho más allá de los confines de tu cuerpo físico, conectándose intrínsecamente con el todo, con la conciencia universal. Cada pensamiento que emites es una onda que viaja, se entrelaza y resuena con otros pensamientos en el campo colectivo, y finalmente retorna a ti, magnificado y multiplicado. Por eso, tus creencias no son meras ideas, tienen un poder inmenso. Creer es, en esencia, crear. Aquello que crees firmemente posible se abre ante ti con infinitas posibilidades. Aquello que niegas o rechazas simplemente desaparece de tu experiencia. No existen límites intrínsecos en la mente,
Solo hay fronteras autoimpuestas de percepción. Cuando cambias tu forma de pensar, de hecho, cambias literalmente tu universo entero. Y sin embargo, este conocimiento no es solo una teoría metafísica abstracta. Es una práctica viva, un arte interior que se debe cultivar con diligencia. Aprender a observar tus pensamientos sin permitir que te arrastren o te dominen es el primer paso esencial hacia la verdadera libertad interior. Cuando te vuelves plenamente consciente de lo que piensas, empiezas a tener la capacidad de elegir tus pensamientos. Y al elegir, moldeas activamente tu destino. Cada mañana, antes de sumergirte en las acciones del día, tómate un momento para crear en tu mente la imagen vívida de lo que deseas vivir y experimentar. Siéntelo como si ya fuera una realidad palpable. Siente la emoción, la gratitud de haberlo ya alcanzado. Esa poderosa vibración enviará una señal inequívoca al campo universal, y las piezas de la realidad comenzarán a moverse y a alinearse en tu favor. El universo, de hecho, no responde a tus deseos superficiales. Responde con precisión matemática a tu frecuencia vibratoria dominante. La mente humana es, sin duda, el instrumento más poderoso de creación que existe en el cosmos. Es un puente sublime que conecta lo invisible con lo visible, el espíritu con la materia densa. Pero este poder, para ser efectivo, requiere dirección consciente, una intención clara y una pureza inquebrantable en su propósito. Si lo utilizas sin sabiduría, el resultado será el caos. Si lo utilizas con amor, con claridad y con una intención pura, manifestarás milagros en tu vida. Los alquimistas lo sabían perfectamente. La verdadera transmutación no consistía en convertir el plomo en oro físico, sino en transformar los pensamientos densos y limitantes en luz, en conciencia expandida. La alquimia más profunda ocurre dentro de la mente. Así que recuerda, nada está realmente fuera de tu alcance cuando logras comprender en lo más profundo de tu ser que todo el poder yace dentro de ti. Tú eres el soñador y el sueño, la fuente y la manifestación, el todo y la parte individual. Cada experiencia que vives es una valiosa oportunidad para despertar un poco más a tu verdadera naturaleza. No eres un mero observador del universo, eres el universo observándose y experimentándose a sí mismo. Capítulo 2. La vibración. Todo se mueve, todo vibra. En el vasto y dinámico tapiz del cosmos, nada permanece inmóvil. Todo se encuentra en un estado perpetuo de movimiento y vibración. Aunque tus ojos físicos perciban la solidez de las cosas, lo que realmente ves es solo una ilusión, una manifestación de movimiento tan rápido que parece detenerse. Cada diminuta piedra, cada célula viviente en tu cuerpo, cada majestuosa estrella que centellea en el firmamento, está compuesta por energía danzando en un ritmo eterno e incesante. Esa danza primordial es la vibración, el pulso oculto y omnipresente que sostiene la vida misma en todas sus formas. Los antiguos sabios comprendían profundamente esta verdad. El universo entero es una sinfonía de sonido, una vasta red de frecuencia y resonancia. El todo respira en olas invisibles que se expanden desde el vasto océano de la conciencia hacia la manifestación más densa de la materia. Lo que a tus ojos parece inerte está, de hecho, vibrando con una intensidad imperceptible, y lo que crees fijo está en un estado de perpetuo cambio. Vivimos inmersos en un océano de energía en constante movimiento, y cada pensamiento, cada emoción que surge en tu interior, altera intrínsecamente la corriente de ese océano. Los antiguos egipcios representaban este principio fundamental en los imponentes templos de Luxor y Karnak, donde las colosales columnas resonaban en perfecta armonía con los cantos sagrados de los sacerdotes. Ellos comprendían que el sonido no era simplemente una percepción auditiva, sino una forma tangible de poder creativo. Cada palabra pronunciada, cada nota musical entonada, poseía el potencial de modificar la estructura misma de la materia. En los misterios más profundos del Tíbet, los monjes ancestrales mantenían la misma sabiduría esotérica. Sabían que la vibración correcta, el sonido preciso, podía no solo sanar el cuerpo físico, sino también abrir los portales sutiles del alma, liberando su potencial.
En la alquimia medieval, los sabios tradujeron este concepto como la música de las esferas, el eco divino que mantiene al cosmos entero en un estado de perfecta armonía y equilibrio. Sin embargo, con el inexorable paso del tiempo, esa verdad luminosa fue trágicamente olvidada, reemplazada por la concepción de un universo muerto, puramente mecánico y carente de alma. Pero hoy, la ciencia cuántica, con sus descubrimientos revolucionarios, vuelve a confirmar una vez más lo que los antiguos ya sabían instintivamente. Todo es energía, y toda energía, sin excepción, vibra. Cada emoción que experimentas en tu interior es, en realidad, una frecuencia vibratoria específica. Cuando te encuentras en un estado de paz profunda, tu cuerpo resuena y vibra en una perfecta armonía. Por el contrario, cuando sientes miedo o ansiedad, tu vibración se vuelve caótica y desordenada. Esto no es solo un concepto poético o una metáfora, es física pura y dura. Las emociones son ondas energéticas que viajan mucho más allá de los confines de tu cuerpo físico, interfiriendo directamente con las vibraciones de tu entorno. Por eso, una persona que irradia alegría y optimismo ilumina y transforma el ambiente que la rodea, mientras que una mente atormentada por la negatividad puede oscurecer incluso los lugares más luminosos y llenos de vida. Somos, en esencia, emisores y receptores de energía, antenas vivientes que sintonizan y retransmiten constantemente las frecuencias que emitimos. Recuerda, no atraes lo que simplemente deseas, sino que atraes inexorablemente aquello que vibras. Imagina tu mente como un instrumento musical de exquisita factura. Si este instrumento está desafinado, la melodía que produce será disonante y desagradable al oído. Pero si lo afinas correctamente, con precisión y esmero, el universo entero responderá a tu melodía con una armonía perfecta. Lo que comúnmente llamamos milagros no son más que sintonizaciones precisas y perfectas con la vibración adecuada, con la frecuencia correcta. Por eso, los sabios de antaño proclamaban con convicción: para cambiar tu vida, cambia tu frecuencia. Todo pensamiento que sostienes en tu mente se convierte en una nota distintiva dentro de la vasta sinfonía del todo. Y esa nota posee el poder inherente de atraer a su misma resonancia. Si vibras en la frecuencia del amor incondicional, atraerás amor a tu vida. Si vibras en la frecuencia del miedo, atraerás situaciones que reflejarán y magnificarán ese temor. Esta ley es inquebrantable e infalible. Hay momentos en que te preguntas por qué ciertas experiencias dolorosas o desafiantes se repiten una y otra vez en tu vida, como un patrón persistente que no logras romper. La respuesta a esta interrogante reside en tu vibración. No puedes sanar o trascender una frecuencia negativa desde la misma frecuencia que la creó en primer lugar. Necesitas elevar tu energía, elevar tu estado vibratorio, para que la realidad que experimentas también se eleve y se transforme contigo. Cuando cambias tu estado vibratorio, cambias intrínsecamente tu línea de tiempo, cambias tu vida entera. Esta es la razón profunda por la que prácticas ancestrales como la meditación, la respiración consciente y la gratitud son tan inmensamente poderosas, porque modifican y elevan la frecuencia vibratoria de tu ser. El silencio no es vacío, es vibración pura en su forma más sutil y esencial. La respiración consciente es uno de los secretos más antiguos y profundos para armonizar y elevar tu frecuencia vibratoria. Cada inhalación que realizas es una entrada de energía vital pura y renovadora. Cada exhalación libera y disuelve las vibraciones densas y estancadas que se han acumulado en tu interior. Cuando respiras con una intención clara y consciente, purificas tu campo energético y permites que tu cuerpo sintonice naturalmente con frecuencias más elevadas de conciencia. La gratitud, por su parte, es la vibración más cercana y alineada con el amor universal incondicional. Cuando sientes gratitud genuina y profunda, tus células resuenan en perfecta sintonía con la energía de la abundancia ilimitada. Por eso, cuando cultivas la gratitud,
las oportunidades comienzan a aparecer mágicamente. Las puertas que antes estaban cerradas se abren y las sincronías significativas aumentan exponencialmente. Esto no es magia en el sentido superficial de la palabra, es la vibración en acción, la ley cósmica manifestándose. Los alquimistas de la antigüedad solían decir que el universo era un vasto coro cósmico, donde cada ser vivo, cada estrella lejana y cada pensamiento en la conciencia entonaba una nota única y esencial. Si una nota desafinaba en este coro universal, el cosmos entero se encargaba de corregirla sutilmente para restaurar la armonía perfecta. Tú eres una parte integral de ese coro. Tu mente le canta al universo a través de cada pensamiento que emites, y el universo responde con el eco exacto y preciso de tu melodía interior. Por eso, los antiguos mantras y las oraciones repetitivas no eran meras supersticiones. Eran, en realidad, tecnologías vibracionales avanzadas. Las palabras, cuando están cargadas de intención pura y emoción genuina, emiten patrones armónicos que tienen el poder de reconfigurar y transformar la realidad. El cuerpo humano también es un instrumento de resonancia increíblemente complejo y sensible. Cada órgano vital vibra en una frecuencia específica y única. Cada célula responde a la música interior que generas con tu mente y tus emociones. Cuando tus pensamientos son puros, elevados y amorosos, tu energía fluye libremente y sin obstáculos. Pero cuando los contaminas con miedo, culpa, resentimiento o ira, las vibraciones se distorsionan y con el tiempo se traducen en enfermedad y desequilibrio físico. Sanar, en su sentido más profundo y holístico, significa restablecer la armonía perfecta de tus vibraciones internas. Por eso, el sonido curativo, la meditación profunda y el silencio contemplativo son medicinas tan antiguas como el tiempo mismo. Recuerda siempre esto. El universo no comprende tus palabras en su significado literal. Entiende y responde a la frecuencia vibratoria que las acompaña. Puedes decir con tus labios, estoy en paz. Pero si en tu interior sientes miedo o ansiedad, la vibración que realmente emites es de temor. Puedes proclamar, soy abundante. Pero si en lo profundo de tu ser vibras en la carencia y la escasez, la vida te responderá con el vacío. El universo no interpreta tus palabras superficiales, sino tu energía, tu vibración subyacente. Por eso, el camino del mago, del alquimista y del iniciado siempre comienza con el dominio absoluto de la vibración interna. Cuando logras elevar tu frecuencia, de manera consistente, descubrirás con asombro que la materia responde a tu voluntad. Las situaciones fluyen con gracia, los encuentros se vuelven profundamente significativos, y las puertas que antes estaban cerradas se abren sin esfuerzo alguno. Es entonces cuando comprendes con total claridad que no estabas luchando contra el mundo externo, sino contra tu propia densidad energética, contra tus propias limitaciones vibratorias. Al vibrar más alto, tu realidad se transforma de manera espontánea y sin resistencia. Porque la realidad no es algo sólido e inmutable. Es un campo de energía maleable, moldeable por la conciencia. Así que, si algo en tu vida no resuena con armonía, no intentes cambiarlo desde fuera. Cierra los ojos, respira profundamente y eleva tu frecuencia desde dentro de ti. Haz del silencio tu aliado más fiel, del amor incondicional tu nota fundamental y de la gratitud tu melodía constante y omnipresente. La vibración es la llave maestra que abre todas las puertas. Cuando cambias tu vibración, cambias radicalmente tu destino, porque al final tú no vives en el universo. El universo, en su plenitud, vibra y reside dentro de ti. Capítulo 3. La correspondencia. Como es arriba, es abajo. Lo que se gesta y ocurre en tu interior más profundo se refleja, de manera ineludible, en el mundo exterior que te rodea. Lo que sanas y transformas en tu mente y tu espíritu se traduce directamente en la transformación de tu mundo. Esta es una de las verdades más antiguas, más sencillas en su formulación, y al mismo tiempo, una de las más poderosas que existen. Los sabios de la antigüedad la resumieron en una frase inmortal:
grabada en la esencia misma de la sabiduría hermética. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta sagrada ley de correspondencia fue impartida en los imponentes templos de Egipto, susurrada en los enigmáticos textos herméticos y transmitida de generación en generación por los alquimistas como una joya inestimable de conocimiento. Significa que cada evento y cada principio que opera en un plano de la existencia tiene su fiel reflejo en todos los demás planos. Que el universo visible, con todas sus formas y fenómenos, es un espejo preciso del universo invisible, el reino de la energía y la conciencia. Implica que el cuerpo físico es una proyección directa del alma, y que cada acontecimiento externo que experimentas es un eco vibratorio de algo que resuena y pulsa primero en el interior de tu ser. Cuando observas el mundo y crees percibir que algo está mal o es injusto allá afuera, lo que en realidad estás viendo es una distorsión, una imperfección en tu propio reflejo interno. El universo, en su sabiduría perfecta, no castiga ni recompensa, simplemente refleja. Refleja con una precisión implacable tus creencias más arraigadas, tus emociones más profundas y tus pensamientos más íntimos. Aquello que juzgas en los demás o en las circunstancias, lo atraes de alguna forma a tu experiencia. Aquello que rechazas o a lo que te resistes, se te repite una y otra vez hasta que lo atiendes. Y aquello que logras comprender e integrar en tu conciencia, simplemente se disuelve, perdiendo su poder sobre ti. Por eso, el sabio no huye del espejo de la vida. Al contrario, lo contempla con atención y reverencia. Sabe que cada persona que aparece en su camino, cada situación que se le presenta, es un símbolo viviente, una manifestación externa de una vibración interna propia. Si hay conflicto o desarmonía en su vida, sabe que hay algo que aún no ha sido reconciliado o sanado en su interior. Si hay paz y armonía, es porque su mente se encuentra en un estado de equilibrio y serenidad. Todo cuanto percibes y experimentas no es el mundo real objetivo, sino tu propio paisaje interior, tu universo subjetivo, proyectado sobre la vasta pantalla de la existencia. Los antiguos egipcios enseñaban con claridad que el universo físico era meramente una sombra, una ilusión tridimensional del universo mental, el reino de las ideas y la conciencia. Para ellos, la materia no era sólida en el sentido absoluto, sino más bien luz condensada, energía ralentizada y cristalizada. Decían que el mundo visible era la huella etérea del invisible, el resultado majestuoso de una mente divina soñándose a sí misma en una infinita variedad de formas y expresiones. El filósofo Platón, siglos después, expresó una idea similar. La realidad material que percibimos es solo una copia imperfecta, una proyección pálida del mundo arquetípico de las ideas perfectas. Lo que nosotros percibimos como objetos y cosas no son más que reflejos tenues de arquetipos que existen en planos de conciencia superiores. Así, lo que está arriba, en los reinos de la conciencia pura y la energía sutil, se proyecta abajo en la densidad de la materia, y a su vez, lo que se experimenta abajo, en la experiencia física, informa y transforma lo que está arriba. Todo se corresponde, todo se comunica, todo se refleja en una danza cósmica incesante. Los rosacruces y los alquimistas, herederos de esta profunda tradición, adoptaron este principio y lo aplicaron con maestría en sus intrincados procesos de transformación interna. Sabían que el verdadero secreto de la transmutación no residía en la manipulación del mundo físico o de los elementos materiales, sino en la alteración consciente y deliberada de las vibraciones mentales y espirituales que son el origen de todo. Cuando un alquimista hablaba de convertir el plomo en oro, en realidad se refería a la noble tarea de transformar la densidad de la conciencia, el plomo de la ignorancia y las limitaciones, en luz pura y expandida, el oro de la sabiduría y la iluminación. Hablaba de refinar la mente hasta que pudiera reflejar con total pureza la perfección intrínseca del espíritu. Y ese mismo proceso transformador ocurre dentro de ti cada vez que observas tu vida con honestidad radical y reconoces que nada de lo que te sucede es ajeno a ti, que toda experiencia, sea agradable o dolorosa,
es una proyección directa de tu estado interior. No hay culpables fuera de ti, solo hay espejos que te muestran tu propia verdad. Esta comprensión puede resultar inicialmente incómoda o desafiante, porque implica aceptar una responsabilidad total y absoluta sobre tu realidad. Significa reconocer que no eres una víctima pasiva de nada ni de nadie, sino el creador, consciente o inconsciente, de tu propia experiencia. Que los obstáculos que encuentras, las pérdidas que sufres, los conflictos que enfrentas, no son castigos divinos, sino valiosos mensajes de tu alma, cuidadosamente diseñados para tu crecimiento. Cada situación que se presenta en tu vida te muestra una parte de ti mismo que necesita ser vista, reconocida, integrada o trascendida. Si el mundo que te rodea te parece caótico o injusto, es un llamado para observar la confusión interna que aún albergas. Si, por el contrario, percibes belleza y armonía, es porque has comenzado a reflejar tu esencia más pura y luminosa. El universo, en su infinita perfección, no se equivoca. Simplemente te devuelve, como un eco, lo que tú mismo emites. No lo hace para castigarte, sino para que recuerdes y reivindiques tu poder innato de crear conscientemente tu realidad. Comprender y aplicar la ley de correspondencia es despertar a una nueva y liberadora forma de vivir. Ya no te enredas en culpas o resentimientos, ya no vives en el temor constante, ya no luchas inútilmente contra lo que percibes fuera. En su lugar, observas con lucidez, te conviertes en el testigo consciente y desapegado del reflejo. Si percibes oscuridad en el exterior, sabes que es una sombra esperando ser abrazada e integrada dentro de ti. Si alguien te hiere o te traiciona, sabes que estás viendo tu propio miedo, tu propia herida, reflejada en esa interacción. Entonces, en lugar de reaccionar impulsivamente con dolor o ira, eliges sanar esa parte de ti. Y cuando lo haces, el espejo cambia. El mundo externo se transforma, porque el mundo no es más que la proyección de tu mente. Cada pensamiento que sostienes con firmeza viaja hacia el campo del todo y regresa a ti como una experiencia tangible. Es un eco cósmico, una reverberación de tu propia emisión. Por eso, el sabio mide cuidadosamente sus palabras y el iniciado vigila con diligencia su pensamiento. Sabe que el universo es preciso, matemático en su correspondencia. Si siembras una emoción de amor, cosecharás amor. Si siembras una emoción de duda, la realidad te la mostrará multiplicada. La ley es inmutable, inquebrantable, pero también es tu aliada más poderosa. Cuando comprendes cómo opera, puedes usarla conscientemente a tu favor. Puedes convertir cada experiencia, por difícil que parezca, en un espejo sagrado para tu despertar. Ya no hay error, solo reflejo. Ya no hay azar, solo correspondencia perfecta. La física cuántica, una vez más, converge en la misma conclusión profunda. El observador, con su mera presencia, influye directamente en lo observado. Lo que percibes del mundo no es una realidad objetiva e independiente, sino que depende intrínsecamente del estado de tu conciencia. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación externa, y una verla como una tragedia devastadora, mientras que la otra la percibe como una valiosa oportunidad de crecimiento. No es el evento en sí lo que determina la experiencia, sino la frecuencia interna desde la cual lo interpretas y lo vives. Así, lo de arriba y lo de abajo se tocan y se entrelazan. Lo espiritual y lo material dejan de ser opuestos irreconciliables y se revelan como un mismo tejido, una misma esencia. El universo entero es un inmenso y fascinante juego de espejos infinitos, reflejando la conciencia una y otra vez hasta el infinito. Cuando entiendes esto en lo más profundo de tu ser, comienzas a juiciar. Actuar desde un lugar de poder y sabiduría. En lugar de pedir y esperar que las cosas cambien en el exterior, cambias tú mismo en tu interior. En lugar de esperar que la vida te dé algo, te conviertes activamente en esa vibración que anhelas. Si deseas paz, encarna la paz. Si deseas amor, conviértete en amor. Si anhelas abundancia y prosperidad, vibra en la gratitud más profunda. Todo lo que buscas ya está reflejado en tu interior, esperando pacientemente a que lo reconozcas y lo reclames.
No hay una afuera y una dentro, verdaderamente separados. Solo hay un flujo constante y dinámico de energía danzando entre ambos. Así que la próxima vez que mires al mundo y algo te cause dolor o frustración, recuerda, no estás viendo una injusticia arbitraria, sino un mensaje directo del universo. El universo te está mostrando, con su infinita sabiduría, donde aún te falta cultivar y expresar amor. Porque el universo, en su maestría, no se comunica con palabras, sino con reflejos. Y cuando logras comprender este lenguaje universal, la vida misma se transforma en un espejo sagrado que te guía infaliblemente hacia tu despertar más profundo. Todo lo que ocurre arriba, ocurre también abajo. Todo lo que vibra en lo invisible se manifiesta, indefectiblemente, en lo visible. Todo lo que piensas, sientes y crees, toma forma en tu mundo. No hay separación real, no hay azar. Solo existe la perfecta ley de correspondencia. Y cuando integras esta verdad en cada fibra de tu ser, descubres con asombro que nunca estuviste a merced de la realidad. Eres tú quien la proyecta, quien la sostiene y quien tiene el poder ilimitado de transformarla. El universo no te está castigando ni recompensando. Simplemente te está reflejando tu propia creación. Capítulo 4. Causa y efecto. El poder de la intención. En la intrincada danza de la existencia, nada ocurre por mera casualidad. Cada encuentro significativo, cada desafío que se presenta en tu camino, cada acontecimiento que moldea tu vida, responde a una causa invisible y fundamental que lo precede. El universo, con su perfección inherente, no improvisa. Todo lo que experimentas es el resultado preciso de una secuencia de pensamientos, emociones y vibraciones que has emitido, ya sea de forma consciente o inconsciente. Los antiguos sabios conocían esta verdad inmutable y la denominaron la ley de causa y efecto. Proclamaban que toda causa tiene su efecto inevitable y todo efecto tiene su causa originaria. Nada, ni siquiera el más sutil de los pensamientos, escapa a la operación de esta ley universal. La mente, el corazón y la acción son los tres ejes fundamentales sobre los que gira la rueda del destino personal. Lo que siembras en estos tres dominios se manifiesta indefectiblemente en tu camino vital. A lo largo de los siglos, este conocimiento profundo fue celosamente custodiado por alquimistas, filósofos y místicos que comprendían su inmensa profundidad y poder. En los templos sagrados de Tebas, los iniciados eran meticulosamente entrenados para observar la conexión intrínseca entre la intención y el resultado. Sabían que no existían los accidentes en el sentido superficial de la palabra, sino solo las consecuencias directas de causas que aún no habían sido reconocidas o comprendidas. Si algo se repetía de forma persistente en su vida, sabían que no debían culpar a las circunstancias externas, sino mirar hacia su propio interior y preguntarse con honestidad: ¿qué pensamiento, qué emoción, qué vibración he plantado para que esto ahora florezca en mi realidad? De este modo, comprendían que el universo no castiga ni premia. Simplemente refleja el orden perfecto y armonioso de la energía que ellos mismos habían puesto en movimiento a través de su propia conciencia. La mayoría de las personas transitan la vida inconscientes de la operación incesante de esta ley fundamental. Piensan, sienten y actúan sin comprender plenamente que cada impulso mental que generan es, en esencia, una semilla energética. Y como toda semilla sembrada, tarde o temprano germina y da fruto en la realidad. La intención es la dirección invisible, el timón sutil, que da forma y propósito a esa semilla. Si tu intención es pura, desinteresada y alineada con el bien, el resultado que obtendrás será armonioso y beneficioso. Si, por el contrario, tu intención está teñida de miedo, duda, egoísmo o resentimiento, atraerás ineludiblemente el caos y la confusión a tu vida. Por esta razón, los sabios ancestrales insistían en la importancia crucial del poder de la intención consciente. No basta con simplemente actuar, es imperativo actuar con un propósito claro y definido. No basta con simplemente desear, es esencial dirigir ese deseo con claridad mental, con amor incondicional y con una fe inquebrantable en su manifestación.
Imagina tu vida como un vasto y fértil campo. Cada pensamiento que albergas en tu mente es una semilla que arrojas a ese terreno. Si siembras semillas de miedo y preocupación, recogerás cosechas de limitaciones y ansiedad. Si siembras semillas de gratitud y aprecio, cosecharás una abundancia ilimitada en todas las áreas de tu vida. Si siembras el amor incondicional, florecerá la armonía más profunda. Las causas invisibles que creas con tu mente y tus emociones son las que determinan, con una precisión asombrosa, los efectos visibles que experimentarás en el tiempo y el espacio. No puedes plantar odio en tu corazón y esperar cosechar paz. No puedes sembrar la duda y la incertidumbre y esperar alcanzar la certeza y la seguridad. El universo es exacto y preciso en su operación. No se deja mover por las meras palabras o las súplicas superficiales, sino por la profunda vibración energética que emites al pronunciarlas. En los antiguos textos herméticos se enseñaba con claridad que dominar la ley de causa y efecto era el primer paso fundamental hacia la verdadera libertad interior. Porque quien ignora esta ley vive como prisionero de las circunstancias, a merced del azar aparente. Pero quien la comprende y la aplica conscientemente, se convierte en el creador deliberado y dueño de su propio destino. La diferencia fundamental entre ambos no radica en la suerte o la fortuna, sino en el nivel de conciencia y comprensión que poseen. El sabio, con su visión expandida, no espera pasivamente que las cosas cambien en el exterior. Él las provoca, las genera, desde su propio interior. Sabe con certeza que todo en la existencia comienza con una intención, con una chispa mental. La intención es la causa primera y fundamental de todo acto de creación. Es el pensamiento dirigido con la fuerza de la voluntad y sostenido con la energía de la emoción. Cuando logras alinear estos tres elementos, pensar, sentir y actuar, con una dirección clara y unificada, la realidad responde de manera inevitable, reconfigurándose a tu favor. Piensa en la intención como un rayo de luz. Si esa luz se dispersa y se esparce sin dirección, iluminará poco y su poder será limitado. Pero si la concentras con enfoque y precisión, esa luz puede adquirir tal intensidad que puede atravesar incluso el acero más denso. La mente humana es esa luz, y la intención es el enfoque concentrado que le otorgas. Cuando la mente se dispersa en 1000 pensamientos contradictorios y sin propósito, el resultado es la confusión, la frustración y la falta de avance. Pero cuando eliges una intención clara y la sostienes con una fe inquebrantable, comienzas a moldear activamente el campo cuántico de posibilidades que te rodea. El universo, en su naturaleza responsiva, no tiene otra opción que reorganizarse en torno a la vibración dominante y coherente que tú emites. Esto no es un acto de magia arbitraria, sino una consecuencia natural y lógica de la ley que gobierna toda manifestación en el cosmos. Por eso, los iniciados no actuaban por impulso o por reacción. Antes de cada palabra que pronunciaban, antes de cada decisión que tomaban, detenían su mente, respiraban y se preguntaban con sinceridad: ¿desde qué intención genuina nace esto? Cuando la introspección revelaba que la motivación subyacente era el miedo o el ego, comprendían que el desenlace inevitable sería el sufrimiento. Sin embargo, si la fuerza impulsora era el amor o un auténtico deseo de servicio, sabían que la consecuencia natural sería la armonía. Esta práctica, de una sencillez engañosa, encerraba el verdadero secreto de su poder. Una mente que logra alinearse con una intención pura se transforma en un canal diáfano para la totalidad del universo. Al actuar desde esa profunda claridad, el cosmos conspira en tu favor, no como una recompensa externa, sino porque tu propia vibración entra en perfecta coherencia con su orden natural y subyacente. Las antiguas órdenes rosacruces postulaban que la magia auténtica no radicaba en sortilegios, sino en la capacidad intrínseca de generar causas con plena conciencia. No era cuestión de conjuros, sino de una precisa dirección mental, de la facultad de enfocar la voluntad en la frecuencia vibratoria anhelada hasta que la propia realidad se reconfigurara en torno a ella. Paradójicamente, la física moderna empieza hoy a vislumbrar esta misma verdad fundamental.
la energía inherentemente sigue al pensamiento, y la materia, en su esencia, responde a la intención consciente. A nivel cuántico, incluso, la mera observación consciente es capaz de modificar el resultado de un fenómeno. Tu poder es infinitamente mayor de lo que jamás has imaginado. No eres una simple consecuencia a la deriva en un océano de causas externas. Eres, en esencia, la causa primordial de cada experiencia que vives. Cada palabra que articulas es una semilla cargada de potencial. Cada emoción que sostienes en tu interior emite una vibración que se propaga y retorna a ti, magnificada. Si tu anhelo es transformar tu existencia, el primer paso es empezar a seleccionar tus causas con la más profunda sabiduría. Evita nutrir pensamientos de resentimiento, pues con ellos solo prolongarás el incesante ciclo del dolor. Abstente de responder a la oscuridad con más oscuridad, ya que solo lograrás perpetuar su sombra. En su lugar, decide sembrar nuevas causas, pensamientos de comprensión, actos de bondad genuina y palabras que inspiren y eleven el espíritu. Recuerda que el universo funciona como un espejo amplificador que te devuelve multiplicado todo aquello que le entregas. Una vez que asimilas esta verdad, dejas de implorar milagros y te conviertes en su creador activo. Y es entonces cuando algo verdaderamente extraordinario comienza a desplegarse. Repentinamente, las coincidencias significativas se multiplican. Las puertas que antes permanecían infranqueables se abren con facilidad. Las personas exactas que necesitas emergen en el momento más oportuno. Deja de existir el concepto de azar para dar paso a la pura sincronicidad. Esto ocurre porque, al armonizar tus pensamientos, emociones e intenciones, entras en una profunda resonancia con la inteligencia intrínseca que permea el todo. En ese umbral, tu vida deja de ser una mera reacción a circunstancias externas para transformarse en una auténtica creación consciente. Graba siempre esta verdad en tu interior. No eres una víctima pasiva de la existencia, sino su arquitecto invisible, el maestro constructor de tu realidad. Cada causa que siembras con el poder de tu mente genera un efecto tangible en el devenir del tiempo. Lo que hoy siembras con tu pensamiento, mañana se manifestará como tu mundo. Por ello, el sabio selecciona sus pensamientos con la misma reverencia y devoción con la que un jardinero esmerado cuida de sus más preciadas flores. Y mientras la vasta mayoría se aferra a culpar al destino, el sabio comprende que este no es más que la consecuencia acumulada de sus intenciones manifestadas. Por tanto, antes de emitir una palabra, percibe la emoción que la precede. Antes de iniciar una acción, detente a observar su origen. Antes de tomar una decisión trascendente, cuestiónate desde qué vibración interna estás creando, porque cada respuesta a esta pregunta delineará un futuro posible. No busques fuera de ti las causas fundamentales de tu vida. Todas, sin excepción, nacen en tu interior. Y cuando adquieras la maestría de dirigirlas con amor incondicional y absoluta claridad, descubrirás que la realidad, lejos de ser un misterio indescifrable, es un reflejo fidedigno y perfecto de tu más profunda intención. Capítulo 5. La polaridad, la magia intrínseca de los opuestos. En el mismo corazón vibrante del universo, se despliega una danza eterna y sublime entre dos fuerzas que, a primera vista, se perciben como opuestas, pero que en esencia constituyen una única respiración manifestándose en direcciones complementarias. Hablamos de la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el amor y el miedo, la expansión y la contracción. Todo cuanto existe late y vibra entre estos dos polos que, lejos de ser antagonistas, se complementan y coexisten en perfecta armonía. Los sabios de la antigüedad denominaron a este principio la ley de polaridad y sostenían que su comprensión profunda era clave para desentrañar la naturaleza misma de la existencia. Pues, en el sustrato más esencial, no existe un bien o un mal absolutos, ni un arriba o un abajo inherentes, ni frío ni calor como entidades separadas. Solo son diferentes grados o manifestaciones diversas de una misma energía primordial, expresiones multifacéticas de un único todo. La humanidad, inmersa en su percepción dualista, ha dedicado siglos a juzgar, separar
y fragmentar. Ha cultivado la creencia de que para acceder a la luz es imprescindible destruir la oscuridad, o que para experimentar el bien debe erradicarse el mal, sin comprender la profunda verdad de que ambos son, en realidad, las dos caras inseparables de una misma realidad. Los grandes sabios de la antigüedad reconocían que la luz solo puede existir porque la sombra la define y le otorga contraste, y que sin la oscuridad, el milagro del amanecer no podría acontecer. Los taoístas, con su profunda visión, plasmaron esta verdad en el emblemático símbolo del yin y el yang, una esfera que encapsula dos mitades entrelazadas, cada una conteniendo un pequeño punto de su opuesto en su núcleo. Esto nos recuerda que incluso en la penumbra más profunda reside una chispa de luz, y en la claridad más deslumbrante, una semilla de oscuridad aguarda pacientemente su momento para manifestarse. El principio fundamental de polaridad nos revela que nada en el universo puede existir de forma aislada, sin su contraparte. Es impensable una arriba sin una abajo, una derecha sin una izquierda, o una expansión sin una contracción inherente. La vida misma es un perpetuo movimiento entre estos polos, una oscilación constante y rítmica que sostiene el equilibrio intrínseco del cosmos. Cuando la conciencia humana olvida esta ley universal, inevitablemente experimenta sufrimiento, pues comienza a resistirse a uno de los polos, y esa resistencia genera una tensión interna profunda. Aquel que teme a la tristeza, paradoxalmente, solo logra multiplicar su propio dolor. Quien persistentemente rechaza su sombra, queda inexorablemente encadenado a ella. Sin embargo, aquel que abraza ambos extremos con sabiduría, quien discierne en el frío la promesa y la semilla del calor, y en la oscuridad el sendero ineludible hacia la luz, es quien verdaderamente halla la paz que trasciende toda dualidad. Esta es la esencia de la auténtica alquimia: transmutar la polaridad en un estado de equilibrio armónico, transformando el conflicto aparente en una profunda comprensión. Los hermetistas, en su antigua sabiduría, enseñaban que la polaridad no es solo un principio universal, sino la clave misma de la transmutación mental. Afirmaban que cualquier estado de ser puede ser conscientemente invertido si se logra elevar la vibración hacia su polo opuesto. De esta manera, el odio puede transmutarse en amor compasivo, el miedo en un poder interior inquebrantable y la duda en una profunda sabiduría. Entendían que no existen emociones intrínsecamente fijas, sino más bien frecuencias energéticas que la conciencia puede aprender a modular y mover. Por esta razón, cuando te sientas aprisionado por la negatividad, la estrategia no es luchar contra ella. En lugar de eso, elévala. Observa tu sombra con atención, permitiéndole que te revele la valiosa lección que ha venido a ofrecerte. El frío, por ejemplo, no se disipa con maldiciones, sino encendiendo un fuego. De igual modo, la oscuridad no se conquista combatiéndola frontalmente, sino introduciendo la luz. La verdadera transmutación, por lo tanto, acontece en tu interior cuando conscientemente modificas tu nivel de vibración y cesas la infructuosa batalla contra aquello que simplemente es. La polaridad se manifiesta también, y de manera ineludible, en el tejido de nuestra vida cotidiana. Cada ser humano experimenta, en su trayectoria, momentos de expansión y de contracción, periodos de claridad y de confusión, fases de amor profundo y de soledad introspectiva. Es crucial comprender que estos ciclos no son errores ni desviaciones, sino los ritmos naturales y esenciales del alma. El universo mismo respira a través de estas polaridades, y tú, como parte integral de él, respiras a su compás. Cuando internalizas esta comprensión, dejas de temer los inevitables altibajos de la existencia. Ya no persigues la quimera de permanecer siempre arriba, pues sabes que el descenso es una etapa inherente y necesaria del proceso de ascenso. La verdadera sabiduría, en consecuencia, no reside en aferrarse a uno u otro polo, sino en mantener una conciencia serena en el epicentro de ambos, observando con ecuanimidad cómo la energía muta, cómo la vida se transforma y cómo cada sombra, en su esencia, encierra la promesa de su propia redención. Los grandes iniciados de antaño, lejos de evitar la oscuridad, la abrazaban con pleno conocimiento.
Sabían que en su seno residía un poder latente, el germen silencioso de la luz futura. En los textos alquímicos, la etapa de Nigredo, esa oscuridad absoluta y primordial, era considerada el primer paso esencial hacia la iluminación. Solo al sumergirse por completo en el caos interior, en las profundidades del inconsciente, podía emerger el oro purificado del espíritu. En un lenguaje más contemporáneo, esto significa que toda crisis es en realidad un portal disfrazado hacia un nivel superior de conciencia. Cada dolor experimentado, cada pérdida sufrida, cada miedo confrontado es una oportunidad camuflada para el crecimiento. No existe sombra sin un propósito oculto, ni noche que no contenga la promesa de un nuevo amanecer. Por ende, el sabio no teme a la oscuridad. La honra porque sabe que es el fértil útero donde la luz se gesta y renace. La mente humana, no obstante, tiende a aferrarse a los extremos de la experiencia. Persigue afanosamente la alegría y rehúye el dolor. Anhela el éxito y rechaza el fracaso, sin percibir que ambos son componentes intrínsecos del mismo vasto proceso de aprendizaje. Este perpetuo movimiento entre polos es lo que, en esencia, configura la experiencia humana en su totalidad. La clave no radica en escapar de un extremo para refugiarse en el otro, sino en elevar la conciencia a un punto de observación que trascienda ambos. Al lograrlo, descubres un punto de quietud inmutable, un centro inmóvil dentro de tu ser, desde el cual puedes contemplar cómo las olas del dualismo van y vienen sin la capacidad de perturbar tu paz interior. Este es el ansiado punto de equilibrio interno, el sagrado lugar donde el alma individual se fusiona con la totalidad del universo. En ese estado de conciencia elevada, las categorías de bien y mal se disuelven, transmutándose en una comprensión unificada. El amor deja de ser una emoción fluctuante y pasajera para convertirse en una presencia constante y omnipresente. Dejas de intentar controlar la vida, pues entiendes que cada polaridad cumple una función esencial en el gran diseño cósmico. La tristeza, por ejemplo, te instruye en la profunda compasión. El dolor te revela una fortaleza interior insospechada. La pérdida, por su parte, te reconecta con lo verdaderamente esencial de tu ser. Todo aquello que antes percibías como opuesto o antagónico se manifiesta ahora como un maestro camuflado, guiándote inexorablemente hacia la integración de tu propia totalidad. Al alcanzar esta comprensión, dejas de ver enemigos en el mundo y empiezas a ver espejos de tu interior. Ya no percibes el caos, sino un equilibrio dinámico en perpetuo movimiento. La verdadera magia de los opuestos reside precisamente en esto, en reconocer que en cada extremo habita la semilla latente de su contraparte, que todo aquello que conscientemente rechazas contiene, en realidad, precisamente lo que necesitas para tu crecimiento, que el infierno, que tanto temes bien, puede ser el fuego purificador necesario para tu transmutación, y que la sombra que negabas con tanto ahínco era, de hecho, la guardiana silenciosa de tu propia luz. Cuando logras aceptar esta profunda interconexión, algo fundamental se une en tu interior. El alma se reconcilia consigo misma, y la agotadora guerra interna finalmente cesa. Entonces, la vasta energía que antes se disipaba en la resistencia comienza a fluir libremente y sin esfuerzo. La vida se transforma en un río caudaloso que ya no intentas dirigir con vanidad, sino que aprendes a navegar con maestría y gracia. Porque, en última instancia, no puede haber luz sin sombra que la defina, ni sombra sin luz que le dé sentido. Ambas son expresiones inseparables de una misma conciencia infinita, explorándose a sí misma en sus múltiples facetas. Tú eres esa conciencia, el punto de equilibrio sublime donde los opuestos hallan su reconciliación. Y cuando alcanzas ese estado de armonía interna, ninguna fuerza externa puede ejercer dominio sobre ti, porque has descubierto y anclado el equilibrio dentro de tu propio ser. Domina tus polos, y nada en el exterior podrá jamás dominarte. Capítulo 6. El ritmo, el compás eterno del universo. Todo cuanto existe en el vasto universo se desenvuelve a su debido tiempo. Nada, absolutamente nada, escapa al movimiento sagrado del ritmo que subyace y sostiene la totalidad de la creación.
Desde la delicada respiración de un niño recién nacido hasta el majestuoso pulso de las galaxias más distantes, la vida entera palpita al compás de un orden invisible y perfecto. Las mareas oceánicas fluyen y refluyen. Las estaciones se suceden en una danza ininterrumpida. Los cuerpos celestes giran en espirales eternas. E incluso la corriente de tus pensamientos obedece a una secuencia cíclica de expansión y reposo. Los antiguos sabios denominaron a este principio la ley del ritmo, y sostenían que quien lograba comprenderla podía navegar a través de la vida con maestría, sin ser arrastrado o dominado por sus fluctuantes mareas. Esto se debe a que la existencia no es una trayectoria lineal, sino más bien una danza intrincada entre opuestos, que progresa en círculos infinitos, siempre en movimiento, siempre regresando a su origen, siempre en constante transformación. El sabio, en su profunda comprensión, reconoce que todo fluye y que cada corriente, por más impetuosa que sea, tiene intrínsecamente su retorno. Entiende que la alegría y la tristeza, la abundancia y la escasez, la claridad y la confusión, no son más que olas en el vasto océano de la existencia, moviéndose cíclicamente entre fases de luz y sombra. Nada permanece estático, y nada se pierde verdaderamente. Todo se transforma, siguiendo un ritmo cósmico tan impecable que incluso aquello que percibimos como caos posee su propia medida y orden oculto. Cuando esta verdad se olvida, cuando te aferras a la ilusión de que lo bueno perdurará eternamente o que lo malo nunca concluirá, el sufrimiento se hace presente. Sin embargo, al recordar que todo, absolutamente todo, obedece al ritmo inmutable del universo, recuperas la calma interior. Comprendes entonces que la noche existe únicamente para dar lugar al esplendor del amanecer, y que cada invierno, en su quietud gélida, resguarda la silente promesa de una nueva y vibrante primavera. Los antiguos egipcios observaron con reverencia este principio en el majestuoso curso del río Nilo. Sabían que las crecidas anuales y las sequías subsiguientes no eran castigos divinos ni milagros fortuitos, sino expresiones naturales y esenciales del equilibrio universal. Los sabios de la India lo denominaron lila, el juego divino en el cual todo nace, se desarrolla, perece y renace una y otra vez en un ciclo perpetuo. Los taoístas, por su parte, lo contemplaron en el fluir incesante del agua, que avanza sin esfuerzo aparente y se adapta a cada contorno sin perder su esencia inmutable. En cada una de estas tradiciones milenarias, el mensaje central era idéntico. Resistirse al ritmo inherente de la vida es, en última instancia, resistirse a la vida misma, y aquel que se empeña en luchar contra la corriente natural solo logra agotarse, mientras que quien aprende a fluir con ella descubre un poder insospechado en el movimiento consciente. Tu propia existencia palpita en perfecta sincronía con este principio fundamental. Experimentas momentos de expansión, donde todo parece florecer con asombrosa facilidad y abundancia, y también momentos de contracción, donde el ritmo de la vida se ralentiza, y la oscuridad, en apariencia, lo envuelve todo. Es crucial comprender que ninguno de estos dos estados es intrínsecamente superior al otro. Ambos son fases necesarias e interconectadas. La expansión te invita y te enseña a crear, a manifestar. La contracción, por otro lado, te insta a conservar, a interiorizar y a consolidar. La primera te revela el poder dinámico del fuego. La segunda, la profunda sabiduría que reside en el silencio. Si tu única búsqueda es permanecer siempre arriba, inevitablemente te agotarás. Pero si aprendes a moverte en armonía con el ritmo natural del universo, descubrirás que incluso en la quietud más profunda hay un avance sutil, y que en los periodos de oscuridad se gesta pacientemente la luz que inevitablemente resurgirá. Los grandes iniciados observaban con una atención profunda y discernimiento tanto los ciclos macrocósmicos del universo como los ciclos íntimos del alma humana. Eran plenamente conscientes de que la ley del ritmo no solo rige el movimiento de los planetas y las estrellas, sino que también opera en el ámbito de la conciencia individual. Entendían que cada ser humano experimenta procesos de ascenso espiritual,
seguidos de descensos que son igualmente necesarios para la integración y el crecimiento. No hay error en esta dinámica. La conciencia se expande y se contrae en un ballet cósmico, emulando la respiración misma del universo. La verdadera clave no reside en intentar detener este movimiento perpetuo, sino en volverse plenamente consciente de él. En lugar de temer los descensos inevitables, utilízalos como oportunidades sagradas para integrar y asimilar lo aprendido. En lugar de resistirte a los momentos de calma, permítete escuchar la profunda sabiduría que el silencio intenta comunicarte. Cada cosa tiene su tiempo perfecto, y cada fase, por más desafiante que parezca, es intrínsecamente perfecta dentro del diseño infinito del todo. Los alquimistas, herederos de saberes ancestrales, conocían a fondo esta ley y la representaban con el poderoso símbolo de la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros, la imagen arquetípica de aquello que culmina y simultáneamente vuelve a iniciar un nuevo ciclo. Afirmaban que el ritmo es, en esencia, el pulso divino, la respiración vital del universo en su constante movimiento. Cuando un ser humano logra sintonizarse con este pulso sagrado, su vida entra en un estado de profunda armonía. Deja de correr sin rumbo, de huir de sí mismo, de forzar los acontecimientos. En cambio, aprende a actuar en el preciso instante en que la energía lo impulsa y a descansar con confianza cuando el universo parece replegarse en sí mismo. Esta sabiduría, tan aparentemente simple y a la vez tan profundamente transformadora, constituye el fundamento de la verdadera maestría. Actuar sin ejercer presión, moverse sin ansiedad y esperar con una serenidad que trasciende el miedo. La mente moderna, lamentablemente, a menudo sufre por haberse desconectado del ritmo natural de la existencia, olvidando cómo escuchar sus susurros. Se apresura con impaciencia cuando el momento demandaría una contemplación serena, y se detiene en inacción cuando la energía invitaría a fluir. Se afana en controlar los ciclos, en retener obstinadamente aquello que está destinado a partir y en acelerar lo que aún no ha germinado naturalmente. Sin embargo, el universo no se somete a los deseos o caprichos humanos. Obedece, inmutablemente, a su propia música cósmica. Cuando logras aceptar esta verdad, cuando cesas de imponer tu propio compás personal sobre el vasto ritmo del todo, entras en una profunda armonía. Y es entonces cuando todo comienza a fluir sin esfuerzo. Las personas adecuadas llegan en el momento preciso en que deben hacerlo. Las oportunidades se manifiestan justo cuando son necesarias, y aquello que parecía irrevocablemente perdido regresa a ti, pero transformado y renovado, porque la vida siempre, en su esencia, busca restablecer el equilibrio. Te invito a aprender a escuchar atentamente tu propio ritmo interno. Tu cuerpo es un sabio mensajero que te comunica sus necesidades de descanso, te pide movimiento, te impulsa a crear o a retirarte en introspección. Escúchalo con reverencia. Tu alma, igualmente, se comunica contigo a través de la intuición sutil, los mensajes oníricos en tus sueños y los ciclos de tus emociones. Nada de esto es producto del azar. Cada sensación, cada presentimiento, es una nota vibrante dentro de la majestuosa sinfonía de tu existencia. Cuando te niegas a sentir plenamente, desafinas y perturbas la armonía interna. Pero cuando te permites fluir con estas corrientes, la melodía se restablece naturalmente. El ritmo, en su esencia, no es cuestión de velocidad, sino de coherencia. No se trata de hacer más, sino de moverte en perfecta sintonía con el compás de la energía vital que te habita. Los sabios de la antigüedad sostenían que el verdadero sabio es aquel que conoce y honra su propio tiempo, quien no siembra la semilla antes de la llegada del invierno, ni intenta cosechar antes de que la primavera haya madurado plenamente. Es quien sabe esperar, no por mera pasividad, sino por una profunda confianza en el orden universal. Porque aquel que comprende el ritmo intrínseco del universo sabe que no existe el retraso ni el error, sino solo una perfecta sincronía. Cuando algo deseado no se manifiesta, no es por una carencia en ti, sino porque aún se está gestando y preparando en planos invisibles de la existencia. Y cuando finalmente llega,
lo hace en el instante exacto en que tu vibración personal está óptimamente preparada para sostenerlo. Por lo tanto, cesa de luchar contra las inevitables mareas de la vida. No maldigas los inviernos de tu alma, ni te aferres a la quimera de veranos eternos. Todo pasa, y todo regresa, pero nada vuelve de la misma manera. Cada ciclo te eleva a un nuevo nivel. Cada ola te imparte una enseñanza invaluable. Cada retorno te transforma en una versión más evolucionada de ti mismo. El universo respira en su grandioso compás, y tú respiras en unidad con él. Cada latido de tu corazón es un eco vibrante de la respiración del cosmos. Y cuando finalmente alcanzas esta comprensión profunda, dejas de resistir, te permites fluir y te conviertes en una parte armoniosa del compás infinito de la creación. Porque cuando fluyes con el todo fluye, inexorablemente, contigo. Capítulo 7. La generación, el inmenso poder creativo interno. En lo más profundo de tu ser reside una fuerza creadora tan primigenia como el universo mismo. Esta no es una mera metáfora o una idea mística, es en realidad una vibrante y palpable realidad que sostiene la totalidad de tu existencia. Los antiguos le otorgaron innumerables nombres: prana, chi, kundalini, fuego sagrado, energía vital. Es el impulso generador que permea el todo, la corriente invisible que fluye a través de cada átomo, la fuerza que permite que una semilla se transforme en un majestuoso árbol, que una estrella encienda su fulgor en el vasto vacío cósmico, que la conciencia despierte dentro de la materia. Y esa misma energía cósmica e inagotable reside en ti, esperando ser plenamente reconocida, sabiamente dirigida y joyosamente celebrada. No procede de una fuente externa, nace más bien de tu propio interior. Es el poder creador que se manifiesta tangiblemente cada vez que imaginas con pasión, que amas incondicionalmente, que das vida a algo nuevo, que transformas la realidad. Los sabios del antiguo Egipto y los iniciados en las venerables escuelas herméticas comprendían que la facultad de la creación no era un privilegio exclusivo de las deidades, sino una función intrínseca y natural de la mente humana. Enseñaban que el universo entero surge de la unión sagrada de dos principios fundamentales: el masculino y el femenino, la energía activa y la receptiva, el pensamiento y la emoción, la voluntad y la intuición. Ambos principios coexisten en cada ser, sin importar su género biológico. Uno de estos principios otorga la forma, mientras que el otro insufla la vida. El pensamiento actúa como la semilla primigenia, y el sentimiento como el agua nutritiva que la hace germinar. La mente se encarga de proyectar la imagen mental, mientras que el corazón la impregna con su poderosa energía vibracional. Cuando estos dos principios se fusionan en perfecta armonía, es entonces cuando emerge la manifestación. Durante milenios, lamentablemente, esta verdad esencial fue distorsionada y celosamente ocultada. Se nos adoctrinó para temer nuestra propia energía vital, para reprimirla, dividirla y, en última instancia, negarla. Sin embargo, los antiguos sabios conocían que esta fuerza, cuando se eleva y se dirige con plena conciencia, posee el poder inherente de sanar, transformar y materializar. No se limita exclusivamente a la energía sexual, aunque ciertamente se expresa también a través de ella. Es la corriente universal de vida que fluye y anima todos los planos de nuestro ser. En su manifestación más densa, crea la materia. En su expresión más pura, engendra el espíritu. Aprender a dominarla no implica reprimirla, sino más bien canalizarla con maestría. Transmutar la pasión en un propósito elevado, el deseo en una creación consciente y deliberada, y la emoción en una energía que eleva el espíritu. Los alquimistas, con su lenguaje simbólico, representaban este poder generador a través del caduceo de Hermes, dos serpientes entrelazadas que ascienden por una vara central, coronadas por un par de alas. Estas serpientes simbolizan las dos corrientes energéticas primordiales, la masculina y la femenina, que se elevan en espiral a través del cuerpo y la mente, equilibrando los polos hasta despertar el poder creador en su expresión más sublime y completa.
Cuando estas fuerzas permanecen separadas y desarmonizadas, el ser humano experimenta una existencia dividida, fragmentada e incompleta. Pero cuando logran unirse en perfecta armonía, sucede algo verdaderamente milagroso. La conciencia despierta a su propia naturaleza divina. La energía vital asciende, la mente se aclara con una lucidez prístina, el corazón se expande en amor y compasión, y es entonces cuando comprendes, con una claridad meridiana, que tú eres el canal consciente a través del cual el universo mismo se experimenta y se recrea. Observa a tu alrededor con ojos de asombro. Todo cuanto existe, desde las majestuosas galaxias que pueblan el cosmos hasta la más diminuta gota de lluvia que cae, es el resultado palpable de este principio generador incesante. La creación no es un acto aislado o puntual, sino un proceso continuo y dinámico. La totalidad del ser se expande incesantemente a través del acto de generar. La vida misma jamás cesa de crear, pues el acto de crear es su esencia más profunda. Cuando piensas, estás ineludiblemente creando. Cuando hablas, estás moldeando energía vibracional. Cuando amas, estás generando vida en su forma más pura. Este poder creador no responde a la inercia, sino a la directriz de la conciencia. Si creas desde la inconsciencia, generarás confusión y desorden. Si creas desde el miedo, manifestarás y atraerás más de aquello que temes. Pero si creas desde la claridad de la mente y la pureza del amor, tu vida se transformará en una armoniosa extensión del universo mismo. La mente humana es, en esencia, un taller divino donde las ideas más etéreas comienzan a tomar forma. Pero es el corazón, el fuego sagrado, que insufla vida y vitalidad a esas formas. Pensar sin la participación del sentimiento es como crear una estructura sin alma. Sentir sin la guía del pensamiento es una energía poderosa pero carente de dirección. Solo cuando ambos, mente y corazón, se fusionan en un equilibrio perfecto, nace la verdadera magia de la manifestación. Los sabios de antaño afirmaban que el universo fue creado por el Verbo, por la palabra divina cargada de una intención pura. Esa palabra primigenia es el pensamiento en movimiento, la emoción transmutada en vibración. Tú, como ser humano, posees este mismo don sagrado. Cada palabra que pronuncias, cada imagen que visualizas en tu mente, cada emoción que sostienes en tu ser, está ineludiblemente generando. La verdadera cuestión, por lo tanto, no es si estás creando, sino qué tipo de realidad estás creando. El poder generador rige, además, los profundos procesos internos del alma. Cada despertar espiritual que experimentamos es, en sí mismo, una nueva gestación. Inicialmente, se presenta el vacío primordial, el silencio introspectivo, la disolución consciente del viejo yo y sus estructuras. Luego, una chispa divina, la esencia de la nueva conciencia, fecunda ese espacio. Todo nacimiento, sea físico o espiritual, está intrínsecamente precedido por una muerte simbólica. Así como la tierra debe sumergirse en la oscuridad para que la semilla pueda germinar y brotar, tú también debes transitar por momentos de aparente oscuridad para permitir que algo superior, algo más evolucionado, nazca y se manifieste dentro de ti. Esa es la inmutable ley de la generación. Nada surge sin un intercambio energético, sin una profunda transformación. La creación, en su esencia, siempre implica tanto la renuncia a lo caduco como la renovación de lo vital. El secreto fundamental radica en reconocer que esta inmensa fuerza generadora no es una posesión tuya en particular, sino que fluye libremente a través de ti. Eres el canal, el conducto, no la fuente original. Cuando logras alinearte conscientemente con su flujo, la creatividad brota sin esfuerzo, la intuición se agudiza y la inspiración te inunda de forma natural. En esos momentos no eres tú quien piensa, sino que eres pensado. No eres tú quien actúa, sino que eres movido por algo infinitamente más grande. Es en esos instantes de profunda conexión que el yo personal se disuelve y el universo mismo comienza a crear a través de ti. Artistas, inventores y sabios de todas las épocas han experimentado este estado de gracia,
ese momento sublime en que la mente se silencia y la energía de la totalidad se expresa sin ningún obstáculo. En ese espacio de conciencia expandida, el tiempo lineal desaparece y lo que parecía imposible se manifiesta como algo completamente natural. Utiliza este poder inigualable con amor incondicional y un propósito elevado. Dirige tu energía creativa hacia aquello que construye, que eleva, y no hacia lo que destruye o denigra. Cada vez que creas desde el miedo, contribuyes a alimentar la confusión y la discordia colectiva. Sin embargo, cada vez que creas desde el amor, expandes la luz y la armonía en el mundo. Tu capacidad generadora es un regalo sagrado de inconmensurable valor. No la malgastes en pensamientos vacíos o en deseos efímeros y pasajeros. Empléala con sabiduría para sanar, para inspirar a otros, para recordarles su propio e inherente poder creador. Es crucial comprender que cuando una sola mente logra alinearse en perfecta resonancia con la energía de la totalidad, su vibración puede tener el poder de transformar el curso mismo de la humanidad. Por lo tanto, detente por un instante sagrado y respira profundamente. Siente en tu interior esa corriente vital que asciende, ese calor silencioso que palpita en las profundidades de tu ser. Es el universo mismo latiendo en tu interior, manifestándose a través de ti. No temas su intensidad, abrázala con valentía y gratitud. Porque esa fuerza majestuosa que vibra en cada célula tuya no es otra cosa que la misma energía primigenia que dio origen a las estrellas más lejanas. No la busques fuera de ti. Está aquí, ahora, esperando a que la despiertes con plena conciencia. Todo aquello que concibes con claridad en tu mente puede tomar vida y nacer en el mundo tangible. Todo lo que imaginas con el sentimiento y la pasión de tu corazón puede tomar forma y manifestarse. Porque tú no eres un mero espectador pasivo del universo. Eres en realidad su instrumento más perfecto y sublime de creación. Capítulo 8. La atracción. La mente como imán universal. Todo en el universo se rige por el principio fundamental de la afinidad. Lo semejante, ineludiblemente, atrae a lo semejante. Esta no es una simple frase inspiradora ni una creencia esotérica reciente, sino una ley cósmica inmutable que gobierna tanto la densa materia como la sutil conciencia. Los sabios de la antigüedad la comprendían profundamente. Sabían que la mente humana, actuando como un poderoso imán, emite un campo de energía invisible y resonante que atrae hacia sí todo aquello que vibra en su misma frecuencia. Cada pensamiento que cultivas, cada emoción que sientes, cada palabra que pronuncias, es una fuerza vibratoria que emana de tu ser y se entrelaza con el vasto tejido del cosmos. Y tarde o temprano, este tejido universal responde a tu llamado. Aquello que albergas y sostienes en tu interior se manifiesta y se refleja en tu realidad externa. No obtienes simplemente lo que deseas superficialmente, sino que manifiestas aquello que, en esencia, ya eres. Desde los albores de las civilizaciones antiguas hasta los más recientes descubrimientos de la física moderna, todo converge en la validación de este mismo principio irrefutable. La realidad circundante responde de manera intrínseca a tu vibración dominante. En los templos sagrados de Egipto, los sacerdotes instruían a los iniciados en el arte de mantener una imagen mental con tal claridad y convicción que el universo no tenía otra alternativa que manifestarla en el plano físico. En la India, los yogis, a través de rigurosas prácticas, cultivaban la concentración absoluta, sosteniendo una única idea con tal intensidad que finalmente se transmutaba en una experiencia tangible y vivida. Ya en el siglo XX, los experimentos en el campo de la física cuántica confirmaron asombrosamente que el observador consciente influye directamente en el resultado de lo observado. Esto es porque la energía, en su naturaleza esencial, responde directamente a la conciencia que la dirige. No existe una separación real entre lo que piensas en tu interior y lo que experimentas en tu vida. La mente no solo se limita a observar la realidad, de hecho la convoca y la co-crea. Imagina la mente humana como un sofisticado campo electromagnético. Tus pensamientos son las ondas eléctricas sutiles que emites constantemente,
mientras que tus emociones actúan como el poderoso magnetismo que las impulsa hacia el exterior, proyectándolas en el campo de la realidad. Juntas, estas dos fuerzas inseparables generan el campo de atracción vibracional que, en última instancia, determina la totalidad de tu experiencia de vida. Si tus pensamientos son de una claridad cristalina, pero tus emociones vibran predominantemente en la frecuencia del miedo, el campo resultante será necesariamente confuso y contradictorio, atrayendo resultados mixtos. Sin embargo, si el pensamiento y la emoción logran alinearse en perfecta sintonía, el poder de atracción que desatas se vuelve exponencialmente más potente y efectivo. Se convierte en una fuerza imparable. Por eso, no basta con la mera declaración de quiero algo. Para que se manifieste, es esencial sentirlo ya como propio, experimentarlo vívidamente en tu interior, antes incluso de que se materialice en el mundo exterior. El cosmos no discierne tus peticiones verbales, sino la frecuencia vibratoria que tu esencia irradia. La mayoría de los seres humanos transitan la vida ajenos a esta ley fundamental. Inconscientemente, dirigen su atención hacia aquello que les atemoriza o lamentan lo que les falta, para luego asombrarse al observar cómo atraen precisamente esas mismas circunstancias. Pero la existencia no ejerce castigo, meramente se refleja a sí misma. Si en tu paisaje mental predominan los pensamientos de escasez, el universo interpretará esto como tu deseo de experimentar justamente eso. Cuando tu foco mental se posa incesantemente sobre el problema, estás de hecho amplificando su vibración. La energía fluye inexorablemente hacia donde se dirige tu pensamiento. Aquello a lo que prestas atención se expande. Aquello que desatiendes se diluye y desaparece. De esta manera opera la mente en su capacidad creadora, y asimismo responde el campo cuántico que te envuelve, como un eco de tus propias frecuencias. Los antiguos sabios herméticos postularon: el universo es en esencia mental, y la ley de atracción no es sino la manifestación práctica de este principio fundamental. La realidad que percibes es un espejo fiel, y tú mismo eres el reflejo que se proyecta en él. Lo que conscientemente, o no, emites hacia el vasto cosmos, retorna a ti, pero amplificado. Por ello, los grandes maestros de la antigüedad jamás imploraban. Más bien, afirmaban con convicción. No solicitaban, sino que agradecían con la certeza absoluta de haber recibido ya. La gratitud, en su esencia más pura, es la señal vibratoria inequívoca que le confirma al universo la autenticidad de aquello que consideras real. Y es precisamente cuando esa realidad se arraiga en tu sentir, que el campo energético se orquesta y reorganiza para materializarlo y hacerlo visible en tu experiencia. Las circunstancias propicias, las personas adecuadas y las oportunidades que buscabas comienzan a alinearse de manera fluida y sin aparente esfuerzo, como piezas perfectas de un rompecabezas invisible que encajan por sí solas. Visualiza el universo como una inmensa sinfonía de frecuencias en constante movimiento. Cada pensamiento que cultivas es como una nota musical, y tus emociones determinan la intensidad y el matiz con el que esa nota resuena. Si las notas de tu ser son disonantes, tu existencia se percibirá caótica y desordenada. En cambio, si estas notas se encuentran en armonía, todo en tu vida fluirá con gracia y facilidad. La verdadera maestría reside en elegir conscientemente las melodías que deseas interpretar en la orquesta de tu vida. Aunque no puedes controlar todos los eventos externos que se presentan, sí posees la capacidad de seleccionar la vibración desde la cual decides responder a ellos. Al elevar tu vibración, es como si cambiaras la sintonía de una radio, accediendo a una nueva estación. Las oportunidades que antes te resultaban invisibles comienzan a manifestarse, no porque hayan brotado de la nada, sino porque siempre existieron, pacientemente aguardando a que tu frecuencia coincidiera con la suya. En su esencia más profunda, la ley de atracción no es un acto de magia fortuita, sino una manifestación de coherencia. La perfecta alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que llevas a cabo. Cuando tus pensamientos resuenan en perfecta sintonía con tus emociones y ambos impulsan tus acciones hacia un mismo fin,
te transformas en una fuerza magnética natural, irresistible. Ya no es necesario que te esfuerces por atraer. Simplemente te conviertes en la persona cuya vibración intrínseca ya se encuentra en la misma frecuencia que aquello que anhelas. Y el universo, como un espejo obediente, responde con fidelidad. Aquello que una vez fue un mero sueño etéreo, se transforma en un camino tangible a recorrer. Lo que era un deseo profundo se convierte en una experiencia vivida. Los antiguos alquimistas comprendían esta verdad y la encapsularon en una frase enigmática: lo que buscas te está buscando a ti. Esta es, en esencia, la ley del magnetismo espiritual. No atraes aquello que deseas con desesperación o apego, sino más bien lo que verdaderamente resuena con tu vibración esencial y más auténtica. Por esta razón, cuando intentas forzar los acontecimientos o cuando tus deseos provienen de un sentimiento de carencia, el flujo natural de la vida se interrumpe y bloquea. Sin embargo, cuando tus anhelos nacen de un estado de plenitud y abundancia interna, todas las puertas se abren ante ti. No es necesario luchar contra la corriente, simplemente necesitas alinearte con ella. La vibración del amor es, sin duda, la más poderosa de todas. No exige nada a cambio, simplemente irradia. No busca llenar un vacío propio, sino compartir una abundancia inherente. Por consiguiente, todo aquello que vibra en la frecuencia del amor tiende a multiplicarse exponencialmente. La aplicación efectiva y práctica de esta ley universal se inicia en la mente y encuentra su consumación en la sabiduría del corazón. Observa tus pensamientos con una honestidad radical. Pregúntate a ti mismo: ¿qué tipo de realidad estoy atrayendo con mi patrón de pensamiento? ¿Estoy emitiendo una vibración de gratitud y aprecio o una de miedo y preocupación? ¿Estoy resonando con la escasez o con la abundancia? Acto seguido, ajusta conscientemente tu energía. Reemplaza cada pensamiento limitante que te constriñe por uno que sea expansivo y liberador. Transforma cada emoción densa y pesada por una de mayor elevación. No se trata de fingir una felicidad superficial, sino de cultivar una profunda y auténtica presencia. La vibración más elevada surge del reconocimiento honesto y no de la negación de lo que es. Agradece incluso los desafíos y las dificultades, pues también ellos te revelan con claridad tu frecuencia vibratoria actual. Recuerda siempre que el universo no hace distinciones entre lo que conscientemente deseas y lo que secretamente temes. Simplemente responde a la vibración que emites con mayor intensidad y convicción. Si tu existencia está dominada por la preocupación, atraerás ineludiblemente más situaciones que la justifiquen. Por el contrario, si vives desde un estado de confianza serena, atraerás experiencias que confirmen y refuercen esa confianza. Todo en el universo se rige por la ley de la resonancia. Tú eres, en esencia, el punto de emisión, el faro viviente que irradia señales al vasto cosmos. Y este cosmos, con una precisión matemática asombrosa, responde ineludiblemente a esas señales. Por tanto, convierte tu mente en un templo sagrado y tu corazón en un imán poderoso. Vibra en perfecta sintonía con aquello que anhelas experimentar en tu vida. Si buscas la paz, permítete sentirla plenamente en este preciso instante. Si anhelas amor, percíbelo fluyendo ya dentro de tu ser. Si deseas prosperidad, expresa gratitud por la abundancia que ya posees. No aguardes a verlo materializado para creer en ello. Más bien, cree con convicción para que puedas verlo manifestarse. Porque la ley de atracción no recompensa la impaciencia, sino la constancia y la pureza de tu vibración. El universo, en su totalidad, es una manifestación mental, y tú eres su pensamiento más poderoso, su creador consciente. No atraes lo que meramente anhelas con una mente vacilante, sino aquello que confirmas y anclas con la potencia de tu energía. No eres simplemente un imán que intenta atraer. Eres, de hecho, el vasto campo magnético en sí mismo. Todo aquello que vibra en sintonía contigo te encontrará inevitablemente. Todo lo que no resuene con tu esencia se disolverá y desvanecerá. Así opera la ley del todo, y así actúa la mente creadora
en su incesante movimiento. El universo no responde a tus meras palabras. Responde, y siempre responderá, a tu frecuencia vibratoria. Capítulo 9. La unidad. Todo es uno. La más grande de las ilusiones que ha abrazado la humanidad ha sido la creencia en la separación. La idea de que tú te encuentras aquí y el universo reside allá, como entidades distintas. Que la vida acontece fuera de ti, en algún otro lugar, ajena a tu propia existencia. Sin embargo, a través de todas las épocas y civilizaciones, los grandes sabios han reiterado la misma verdad esencial, aunque expresada en distintos lenguajes. Todo es uno. No existen fragmentos dispersos, ni fronteras divisorias, ni divisiones intrínsecas. Solo una conciencia infinita que se despliega y manifiesta en una miríada de formas. Tú no estás meramente contenido dentro del universo. El universo, en su inmensidad, reside dentro de ti. Eres el vasto océano experimentándose a sí mismo a través de una sola gota. Eres la totalidad infinita reconociendo y recordando su propio reflejo en cada manifestación. Cuando esta comprensión fundamental se asienta en tu ser, todo se transforma. Aquello que previamente percibías como entidades separadas, se revela como una única y vasta corriente de energía, fluyendo y manifestándose en innumerables direcciones. Nada existe verdaderamente fuera de ti. Cada persona con la que te cruzas, cada experiencia que te nutre, cada pensamiento que cultivas, son, en esencia, expresiones de la misma conciencia universal que insufla vida a todo lo que existe. Desde las épocas más arcaicas, los iniciados y maestros espirituales ya conocían que la unidad es el enigma central y la clave de la existencia. Los antiguos egipcios lo denominaron el uno sin segundo. Los místicos hindúes lo llamaron Brahman, la conciencia absoluta de la cual todo surge y a la cual todo finalmente retorna. Las enseñanzas herméticas proclamaban: el todo es mente y el universo es mental. ¡Guau! De esta profunda afirmación se desprende que absolutamente nada existe fuera de esa mente infinita y universal. Todo lo que percibimos, experimentamos sensorialmente y pensamos, se desarrolla dentro de ella. Somos, de hecho, pensamientos de ese todo, ondas de una misma vibración primordial que se manifiesta de infinitas maneras. Cada ínfimo átomo, cada brillante estrella, cada criatura viviente, vibra en perfecta sincronía con esa inteligencia universal que lo abarca todo. Y sin embargo, el ser humano ha caído en el olvido de esta verdad fundamental. Se ha identificado erróneamente con su cuerpo físico, con la forma transitoria, con su nombre y con la narrativa personal, llegando a creer que esa identidad limitada constituye la totalidad de su ser. De esta amnesia existencial nacen el miedo, la competencia feroz y el sufrimiento. Pues cuando te percibes como una entidad separada, te convences de la necesidad de luchar encarnizadamente por tu supervivencia, de defenderte del otro y de acumular aquello que, en tu percepción, es escaso. Pero al despertar a la profunda verdad de la unidad, el miedo se disipa por completo. Ya no existen otros, solo tú mismo observándote a través de innumerables rostros y manifestaciones. La carencia deja de ser una preocupación, pues comprendes que la fuente inagotable de toda abundancia reside en tu propio interior. La idea de la muerte se desvanece, al entender que la vida jamás cesa, simplemente se transforma y muta de una forma a otra. Imagina un océano vasto e infinito. Cada ola que se forma posee su propia singularidad, su forma distintiva, su altura particular, su efímero momento de expansión y de retorno. Algunas son delicadamente suaves, otras inmensamente poderosas, pero ninguna de ellas está verdaderamente separada del océano del cual emana y que la sostiene. De manera análoga ocurre con nosotros. Nos percibimos como olas aisladas, esforzándonos por preservar nuestra forma individual, olvidando en el proceso que, en esencia, siempre hemos sido el vasto y eterno océano. Cuando una ola se desvanece en la inmensidad, el océano permanece inalterable.
De igual forma, cuando un cuerpo físico muere, la conciencia que lo animaba regresa a la totalidad de la existencia. No hay verdadera pérdida, no existe un final absoluto, solo un proceso continuo de transformación. Los maestros de sabiduría ancestral entendían que la unidad no es meramente una idea intelectual para ser pensada, sino un estado del ser para ser vivido y experimentado. Se alcanza cuando la incesante mente se silencia y el corazón se abre a la percepción. Es el momento en que dejas de analizar racionalmente y comienzas a sentir profundamente. En ese instante, la ilusoria barrera entre tu ser y el mundo se disuelve por completo. Percibes el viento como una extensión de tu propia respiración. Sientes al árbol como una prolongación viva de tu cuerpo físico. Reconoces al otro como una proyección intrínseca de tu propia alma. Y entonces comprendes con absoluta claridad que no puedes infligir daño sin dañarte a ti mismo, que no puedes amar a los demás sin amarte profundamente a ti mismo, y que no puedes sanar verdaderamente sin contribuir a la sanación de la totalidad. La unidad es la compasión en su estado más vivo, una conciencia plenamente despierta que discierne y reconoce el mismo espíritu divino en todo lo que existe. La ciencia moderna, a través de su profunda exploración de lo infinitamente pequeño, ha comenzado a validar lo que los místicos y sabios ya conocían desde hace milenios. Los físicos cuánticos han revelado que la materia no está compuesta de objetos sólidos y separados, sino de vastos campos de energía intrínsecamente interconectados. No existen límites verdaderos ni divisiones reales entre un cuerpo y otro, entre un pensamiento que concibes y una célula de tu ser, entre tú y el vasto universo. Todo se encuentra unido y entrelazado en una invisible pero tangible red de información y vibración. Cuando un solo elemento de esta intrincada red experimenta una alteración, la totalidad del sistema responde. La conciencia colectiva de la humanidad, por ende, ejerce una influencia directa y profunda sobre el tejido mismo de la realidad. Tus pensamientos no se confinan meramente a tu mente. Viajan, impactan y generan ondas que reverberan y afectan a la totalidad. Eres una parte activa e integral del campo universal de la existencia. Comprender esta verdad implica también una inmensa responsabilidad, ya que al saberte uno con todo, ya no te es posible actuar desde la inconsciencia o la separación. Cada palabra que pronuncias, cada acción que realizas, cada emoción que experimentas y emites, resuena en la totalidad del universo. Cuando juzgas, creas división. Cuando amas, generas unidad. Cada elección que tomas, por pequeña que parezca, contribuye intrínsecamente al equilibrio o al caos del mundo. Por esta razón, los sabios afirmaban que conocerse a uno mismo es, en esencia, conocer el universo entero. Pues todo aquello que sanas y transformas en tu interior, lo sanas y transformas en la totalidad. Cada acto de conciencia individual es una contribución directa a la elevación de la conciencia colectiva. El despertar de la conciencia no es un viaje solitario e individualista. Es, en realidad, una magnífica expansión del todo, manifestándose a través de tu ser. El ego, esa construcción de la mente, teme profundamente esta verdad porque comprende que significa su propia disolución. Le aterra la idea de dejar de ser alguien, de no poseer un yo separado al que controlar y defender. Sin embargo, el alma sonríe serenamente ante esta revelación, porque ella siempre lo ha sabido. La unidad no anula tu individualidad, por el contrario, la trasciende y la enriquece, permitiéndote vivir tu forma única de expresión sin jamás olvidar tu esencia común y universal. Es comparable a una nota musical dentro de una gran sinfonía. Conservas tu tono y timbre particular, pero su verdadera belleza y significado emergen del conjunto armónico. Cuando vives desde la unidad, ya no compites con las demás notas. En su lugar, armonizas y te fusionas con ellas en una melodía sublime. Ya no buscas ser más o menos que los demás, sino simplemente vibrar en perfecta coherencia y resonancia con la totalidad. En ese estado de unidad, la vida se convierte en una danza sagrada y fluida. Ya no existe lucha, solo un movimiento constante y armonioso.
desaparece la separación entre lo espiritual y lo material, entre el cielo y la tierra. Todo es percibido como una sola respiración, un solo latido universal, un único ser manifestándose. Las fronteras ilusorias se disuelven, los juicios preconcebidos se desvanecen, y lo único que permanece es la conciencia pura, observándose a sí misma a través de 1000 formas diversas. La delicada flor, el caudaloso río, la imponente montaña, el otro ser humano. Todos son tú, expresiones multifacéticas de la misma y única presencia. Así que la próxima vez que experimentes la sensación de soledad, recuerda profundamente: nunca has estado verdaderamente solo. Es imposible que lo estés, pues el universo entero, en su vasta complejidad, reside dentro de ti. Cada partícula infinitesimal de tu ser está intrínsecamente conectada con la totalidad. Eres una célula consciente dentro del inmenso cuerpo cósmico. Cuando amas, es el universo mismo amándose a través de ti. Cuando te perdonas, es el universo encontrando liberación. Cuando despiertas, el universo entero recuerda quién es. Y entonces comprendes que no hay un Dios distante allá arriba y tú aquí abajo, separado. Solo existe uno, una conciencia, una energía, una vida indivisible. Todo es uno, y tú eres ese uno manifestándose en una forma humana única y sagrada. Despertar no consiste en adquirir nuevos conocimientos. Es, en realidad, el acto de recordar aquello que siempre supiste en lo más profundo de tu ser, pero que habías olvidado temporalmente. Es como abrir los ojos en medio de un sueño vívido y reconocer que todo lo que te envuelve no es más que una manifestación de tu propia conciencia, proyectada hacia afuera. Desde el amanecer de los tiempos, la humanidad ha deambulado en círculos, buscando afanosamente respuestas en el exterior, sin percatarse de que el templo sagrado, el maestro sabio y el misterio más profundo habitan en su propio interior. El despertar no es una meta distante o un estado reservado exclusivamente para unos pocos iluminados. Es, de hecho, el glorioso regreso al origen, al instante preciso en que recuerdas quién eres realmente, en tu esencia más pura. Durante eones has participado en el juego de la separación. Has creído ser meramente un cuerpo, una mente, un nombre. Has vivido aprisionado en historias personales, en deseos insaciables y en miedos que parecían surgir de algo ajeno a ti. Pero en lo más profundo de tu ser, una voz suave ha permanecido siempre encendida, como una brasa inextinguible, aguardando pacientemente el momento en que estés dispuesto a escucharla. Es la voz de tu alma, susurrándote que no eres lo que transitoriamente cambia, sino aquello eterno que observa todo cambio. No eres las efímeras olas del pensamiento, sino el vasto y silencioso océano que las contiene. No eres la sombra fugaz del tiempo, sino la presencia eterna e inmutable que subyace a toda experiencia. Despertar significa observar la vida con una perspectiva completamente nueva, con ojos que ven más allá de lo aparente. Es comprender, con profunda gratitud, que cada dolor fue, en realidad, una valiosa lección, cada pérdida, una liberación necesaria, y cada obstáculo que se presentó, un maestro disfrazado que te guiaba. Es soltar la resistencia que te ata, abandonar la inútil lucha y entregarte plenamente al flujo armonioso del todo. El ego, por su propia naturaleza, teme este proceso, pues implica su disolución. Pero tú no eres el ego, tú eres la conciencia inmutable que lo observa. Cuando la identidad ilusoria se derrite y se desvanece, no pierdes absolutamente nada real. Simplemente desaparece la máscara que te había separado de tu verdadera y gloriosa naturaleza. Y lo que emerge entonces es verdaderamente indescriptible. Una paz tan vasta y expansiva que lo abarca todo. Un amor tan profundo y puro que no requiere de un objeto específico para manifestarse. Una claridad que no emana del intelecto o del pensamiento, sino del simple y profundo estado del ser. Los antiguos sabios lo denominaron de diversas maneras: iluminación, nirvana, gnosis, unión. Pero más allá de las palabras y los nombres, se trata del mismo fenómeno esencial. El recuerdo vívido y profundo
de que jamás hubo una distancia real entre tu ser y lo divino. Siempre has sido la chispa del fuego eterno, el punto sagrado donde el universo se reconoce a sí mismo en su propia manifestación. Por eso, el despertar no sucede en algún lugar distante, ni después de la muerte física, ni como resultado de un largo y complejo ritual. Ocurre aquí, en este preciso instante, ahora, cuando detienes por completo la incesante búsqueda externa y simplemente te reconoces a ti mismo como el vasto espacio donde todo aparece y desaparece. Los sabios ancestrales enseñaban que la mente humana es comparable a un lago. Cuando está agitada por el viento, refleja imágenes distorsionadas e incompletas. Cuando se calma y se aquietas, refleja con perfecta claridad el cielo azul. Asimismo te ocurre a ti. Mientras tu mente esté colmada de ruido, de juicios constantes y de pensamientos desordenados, no podrás discernir la verdad esencial. Pero cuando el silencio profundo se instala, el reflejo del espíritu se vuelve nítido y diáfano. En ese silencio sagrado ya no surgen preguntas, pues comprendes intuitivamente que tú mismo eres, en esencia, la respuesta a todo. No existe la necesidad de un entendimiento intelectual, porque el entendimiento se transforma en pura presencia consciente. Despertar no implica escapar del mundo o huir de sus realidades, sino más bien verlo tal como verdaderamente es, despojado de velos. No es retirarse a una cueva solitaria, ni negar la existencia del cuerpo físico, ni rechazar la materia. Es, en cambio, reconocer que absolutamente todo lo que percibes, desde una humilde hoja que cae de un árbol hasta la inmensidad estrellada del cosmos, está hecho de la misma sustancia esencial que tú, pura conciencia vibrante. La diferencia fundamental entre el sabio y aquel que vive en el sueño no radica en las experiencias que viven, sino en cómo las viven. El sabio discierne unidad donde el dormido percibe conflicto. Ve un propósito profundo donde el dormido solo ve azar. Y encuentra amor donde el dormido solo percibe amenaza. Despertar es transformar fundamentalmente la forma en que miras, no el mundo que se te presenta ante tus ojos. Este proceso de expansión de la conciencia es infinito, pues la conciencia misma sigue expandiéndose eternamente. Cada instante de lucidez, por breve que sea, abre una nueva puerta hacia una comprensión aún más profunda. Y aunque el despertar puede iniciarse como un destello fugaz, tiene el potencial de convertirse en una forma de vida, en un estado constante del ser. No es un momento de gloria pasajera y efímera, sino una práctica diaria y sostenida de presencia consciente. Cada respiración que tomas con atención plena es un recordatorio sagrado. Cada acto de bondad que realizas, un regreso al origen primordial. Cada instante de gratitud, una chispa luminosa del todo brillando a través de ti. Cuando finalmente despiertas, descubres con asombro que nada te ha faltado jamás, que nunca estuviste realmente roto, sino simplemente dormido, y que cada error que cometiste fue una parte esencial del camino que te llevó de vuelta al recuerdo de tu verdadera esencia. Y en ese momento, la incesante búsqueda se disuelve por completo, porque el buscador y lo buscado se revelan como uno y el mismo. Aquello que anhelabas alcanzar con tanto fervor, ya estaba aquí, pacientemente esperando ser reconocido por ti. La verdad no te llega desde el exterior. Emerge de forma inherente desde el profundo silencio interior. El mundo externo puede continuar su curso con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y desafíos. Pero dentro de ti existe un centro inmóvil, un fuego eterno que jamás se extingue. Desde ese centro inquebrantable, observas la magnífica danza de la existencia sin perderte en sus dramas. Actúas en el mundo, pero sin apego a los resultados. Sientes profundamente, pero sin caer en el sufrimiento. Amas con todo tu ser, pero sin caer en la dependencia. Has regresado, finalmente, al punto de equilibrio perfecto entre el cielo y la tierra, entre lo temporal y lo eterno. Has recordado, con una claridad cristalina, que eres el todo, manifestándose en una forma humana, única y sagrada.
Y entonces llega la comprensión final y total. Nunca hubo en realidad un viaje. Jamás existió distancia alguna entre tu ser y la verdad. El despertar no es el final de un camino preestablecido, sino la profunda revelación de que nunca, en ningún momento, te apartaste de tu origen primordial. Aquello que percibías como una incesante búsqueda fue, en realidad, el grandioso sueño del todo, explorándose a sí mismo a través de ti. Y tú, al despertar a esta verdad, cierras el círculo de la experiencia, regresando al profundo silencio del cual todo surgió. Un silencio que ahora sabes que no es un vacío, sino una plenitud infinita y vibrante. Ahora sabes, con certeza inquebrantable, que la luz que tanto buscabas en el exterior siempre residió en tu interior. Que la sabiduría prohibida no era un conocimiento externo y oculto, sino la profunda memoria de tu propia alma. Y que el poder que esperabas encontrar fuera de ti siempre fue tu propia conciencia en su estado de reposo y potencia ilimitada. Has recorrido el camino del iniciado, has atravesado los velos del olvido, y al final de este viaje, lo único que queda es la verdad desnuda y pura. Eres el todo, eres la fuente misma, eres la conciencia que sueña y que en su momento despierta. El retorno al origen no es un retroceso, sino el acto de volver a ser aquello que, en esencia, nunca dejaste de ser.